Buenos días. Dentro de la introducción al estudio del derecho de nuestro docente Carlos Leñero Escobar, su servidor Felipe Pinedo, un resumen somero de introducción al estudio del derecho como trabajo final. El fin del aprendizaje de este curso es conocer la clasificación de las fuentes del derecho, la creación de las normas jurídicas y las fuentes formales que son la base del derecho. En ese sentido vimos lo que es el concepto del derecho. La palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido, en general se entiende por derecho. El concepto de derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. El derecho como ordenamiento es aquel conjunto de normas que tratan de regular la conducta humana mediante ordenamientos, permisiones y prohibiciones. El derecho como fenómeno social es aquel ordenamiento jurídico que nace para el efecto de regular la conducta entre los individuos como grupo. El derecho como valor es el conjunto de disposiciones que adquieren rango obligatorio y que se encuentran al servicio de valores sociales, además de tener una finalidad axiológicamente respetable. El derecho como argumentación es aquel conjunto de normas que se materializan a través del lenguaje. La ciencia, rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. La ciencia jurídica, pues, es aquella disciplina que busca explicar las características del derecho, entendiendo como un fenómeno que existe más allá de su dimensión positiva. Este último objeto propio de la dogmática jurídica. Ciencia del derecho. La ciencia del derecho es la disciplina humanística que tiene por objeto el estudio, la interpretación, integración y sistematización de un ordenamiento jurídico para su justa aplicación. La norma jurídica, por su parte, es la regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana por medio de una prescripción, autorización o prohibición, y presupone que su incumplimiento genera una sanción coercitiva. Una norma jurídica es una regla creada para organizar el comportamiento social en función de los deberes y derechos de los ciudadanos. ¿Qué es un concepto jurídico? Es la conclusión sobre un tema de carácter particular o general a la que se llega después de un análisis de los hechos y de la normatividad, jurisprudencia y doctrinas vigentes y aplicables al tema de estudio. El problema jurídico es el problema planteado ante la corporación cuya respuesta es la solución establecida por las altas cortes. Se debe formular como pregunta y no debe ser extensas. ¿Qué son los conceptos jurídicos contingentes? Son aquellos que solo se encuentran en algunas normas jurídicas, por ejemplo, el de hipoteca, enfiteusis, derecho de crédito. Pueden existir regímenes jurídicos sin dichas instituciones. Los contingentes son estudiados por las especialidades de la ciencia dogmática con referencia a un derecho positivo determinado. ¿Qué son los conceptos jurídicos complejos? A su vez se pueden clasificar en dos tipos: simples, aquellos que constituidos por una sola hipótesis, y complejos, aquellos compuestos por dos o más supuestos jurídicos simples. Los conceptos jurídicos fundamentales del derecho en general son los siguientes: los sujetos del derecho, objetos jurídicos, supuestos jurídicos, consecuencias de derecho, nexo jurídico y relación jurídica. Conceptos fundamentales y complementarios del derecho: persona jurídica, capacidad, personalidad, derecho subjetivo, deber jurídico, delito, sanción, ilícito, norma, supuesto, hecho jurídico, acto jurídico y consecuencias. Complementarios: competencia, responsabilidad y obligación. ¿Qué son los conceptos jurídicos fundamentales del derecho según Kensel? Son los conceptos jurídicos sin los cuales sería imposible tener un orden jurídico. Estos conceptos jamás pueden cambiar. Conceptos jurídicos contingentes son los conceptos que existen tan solo en algunas normas jurídicas. Puede existir un ordenamiento jurídico sin estos conceptos. Como dato general de la conclusión de la semana 1, la ciencia y ciencia jurídica se vuelven una sola cuando, por un lado, se cumplen con rigurosidad todos los preceptos de ciencia al momento de abordar el estudio del derecho, y por otro, al comprobarse su aplicabilidad en la vida cotidiana. Ya que una ciencia es importante,
cuando existen fehacientemente hechos concretos de su aplicación en beneficio de la sociedad. Estamos hablando de normatividad jurídica que permite la relación pacífica y armoniosa de la sociedad. Hablamos también de su aplicación en las diferentes ramas del derecho. El ordenamiento jurídico es fundamental para la construcción de una sociedad en paz, con Estado de Derecho capaz de regirse a sí misma mediante una serie estructurada y coherente de normas. Los órdenes normativos son aquellas reglas que de una u otra forma ordenan la vida de los seres humanos y su interrelación, es decir, la vida social. Ordenamiento jurídico no es solo un conjunto de normas, es la estructura, la función y fin normativo que da sentido a las normas, que permite predicar su validez. En un ordenamiento jurídico existen siempre normas incompatibles antinómicas. La plenitud en el ordenamiento jurídico se refiere a que éste debe contener soluciones para todos los conflictos jurídicos que puedan originarse. Los 4 requisitos básicos para que una norma cualquiera que sea forme parte del ordenamiento jurídico estatal son que sea emitida por un órgano estatal o sujeto privado que tenga facultades, normas otorgadas por el Estado, que siga el procedimiento exigido por dicho ordenamiento jurídico estatal, que respete las normas de mayor jerarquía y que el órgano emisor de las normas o sujetos tenga competencia suficiente para regular las materias que están regulando. Las fuentes del derecho, como ya vimos, pues podemos tener desde su terminología jurídica, también dentro del tema de Sibny, del Bachillo, de Henny, de Stamberg, y todos estos conceptos de fuente pues tienen diferentes acepciones de acuerdo al estudio riguroso que se pueda establecer. Las fuentes del derecho tienen 3 enfoques: explicativo social, sistemático formalista, justificativo o valorativo. La distinción entre fuentes formales, reales e históricas: 3 acepciones: fuentes formales, fuentes reales, fuentes históricas. La dificultad de concepción de las fuentes en sentido tradicional pues son varias, entre las que destaca la imposibilidad de elaborar una teoría general, la dificultad para perder de vista que los modos de producción jurídica o fuentes son mecanismos sociológicos y políticas de legitimidad, el fortalecimiento de los caminos de emanación jurídica locales y regionales y el paso de Estado liberal al derecho centrado en la ley del Estado constitucional. Las fuentes del derecho también tienen su clasificación: fuentes directas e indirectas, fuentes internas y externas, fuentes estatales y fuentes extraestatales, fuentes y acto y fuente de hecho. Tenemos también que las fuentes de derecho hay una clasificación como fuentes de derecho escritas y no escritas, fuentes legales, fuentes extra ordinem, fuentes formales y materiales, fuerza jurídica, jerarquía o la preeminencia de las mismas al interior del ordenamiento. Las fuentes formales en el ordenamiento jurídico mexicano, pues obviamente es la Constitución, los tratados, la ley, la jurisprudencia, el reglamento y la costumbre. Tenemos también los principios generales del derecho, la doctrina, los procesos de creación de las normas individualizadas. Conclusión de los cuadros. Las fuentes del derecho son las normas de derecho objetivo que permiten la producción de otras normas jurídicas. En la terminología jurídica tradicional, la palabra fuente tiene acepciones, ya sea que se trate de fuentes formales, sociales e históricas. En términos más contemporáneos sobre las fuentes del derecho existen 2 enfoques: si explicativo o social, justificativo o valorativo, y el sistemático o formalista. La teoría de las fuentes del derecho ponen sobre la mesa los modelos que sobre el derecho existen. Y así sucesivamente, los principios generales del derecho son los principios constitucionales de los que habla la teoría jurídica contemporánea. Las fuentes del derecho son diferentes: la Constitución, la ley, la legislación, las costumbres, la doctrina, que se constituyen en las fuentes formales, y en las históricas el Código de Hammurabi,
la recopilación de las leyes de las Indias, etcétera, etcétera. Tenemos también la clasificación del derecho como el derecho natural, el derecho positivo, el derecho objetivo, el derecho subjetivo, el derecho público y el derecho privado, de las cuales hay diferentes acepciones. Por ejemplo, en la natural tenemos la moral, la conducta social, el derecho obligatorio y el conjunto de máximas fundamentales. En derecho objetivo y subjetivo son las reglas, las normas jurídicas, los preceptos, lo que se dirige, etcétera. En la clasificación del derecho, en las fuentes reales, fuentes históricas y fuentes formales, pues también hay una serie de elementos que interactúan entre sí y que nos llevan a tener en la actualidad el derecho como lo conocemos y como lo valoramos. Las excepciones de la palabra del derecho, tenemos un derecho positivo y un derecho vigente, un derecho objetivo y un derecho subjetivo, un derecho real y un derecho personal. Y de ahí también se derivan una serie de aplicaciones de la palabra derecho que abarca prácticamente todos los ámbitos de la vida social. El concepto de hecho jurídico, pues, es el acontecimiento natural humano, voluntario o involuntario, que sea supuesto por una disposición legal para producir consecuencias de derecho, para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos o deberes jurídicos a situaciones jurídicas concretas. Los elementos naturales, naturalia anagotil, del acto jurídico son los datos que el ordenamiento jurídico los considera integrados al contenido del acto jurídico. Estos elementos están en la naturaleza del acto, pero no son de su esencia, por lo que las partes las pueden ampliar, reducir o excluir del acto. ¿Cuáles son los elementos de la voluntad? Se dividen en dos elementos: el interno, que comprende el discernimiento, la intención y libertad de la gente, y el externo, que se integra de la manifestación de la voluntad del mismo, que puede ser expresa, tácita, también a través del silencio. La persona que se limita a guardar silencio no está manifestando voluntad. En la delimitación conceptual que se traza la doctrina nacional tradicional, el acto jurídico es el hecho jurídico voluntario, lícito, con manifestación de voluntad y efectos jurídicos. Los elementos del deber jurídico están formados por tres elementos: sujeto, objeto y vínculo jurídico. Por ejemplo, en contrato de compraventa los elementos serían los siguientes: vínculo jurídico, causa del contrato, que es el motivo que ha generado la obligación. Los elementos accidentales o modalidades se pueden referir a la totalidad de los efectos del negocio jurídico, si se cumple con la condición de vendo mi casa o solo alguno de los mismos. Dentro de todas las obligaciones del contrato de prestación de servicios, una se cumpliría en un plazo determinado. Acto jurídico, manifestación de la voluntad para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos, obligaciones y produce el efecto deseado por el actor, toda vez que la ley lo protege de esa voluntad. Los elementos de existencia son los sujetos, consentimiento y forma: sujeto, voluntad o consentimiento objetivo y solemnidad; voluntad o consentimiento, capacidad y licitud. Elementos de existencia del acto jurídico. Los requisitos de validez señalamos como circunstancias que deben concurrir para que el acto jurídico tenga valor en el derecho. Para su validez se requiere que el sujeto sea capaz y legitimado, que la relación jurídica sea lícita y jurídicamente posible, que cuando recaiga sobre los bienes o servicios estos sean jurídicamente y en su caso físicamente posibles, determinados o determinables y susceptibles de tráfico jurídico. ¿Cuántos tipos de actos jurídicos existen? Existen los actos consensuales, formales y solemnes, actos de dominio y de administración, actos mortis causa o inter vivos y actos onerosos y gratuitos. ¿Cuál es la teoría de los Vencas? Es la teoría formulada por Julien Vencas con relación a la aplicación retroactiva de la ley. Su autor recurre para resolver este problema al concepto de situación jurídica, que define como la manera de ser de cada uno frente a una regla del derecho. ¿Qué es la teoría tripartita? La teoría tripartita latina comprende el conflicto de leyes, el derecho de la nacionalidad y el derecho privado de extranjería. Por razones históricas, el derecho de la nacionalidad no es objeto del derecho internacional privado en nuestro ámbito, sino en los países latinos europeos. ¿Qué es la teoría integral del acto jurídico? Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. Aptitud de una persona física o moral para poder centrarse en derivados y obligaciones.
Por lo anterior, el hecho jurídico es en sentido estricto tiene dos especies, por conductas del ser humano y eventos de la naturaleza. En el primero de los supuestos, por conducta del ser humano, la doctrina francesa la clasifica en hechos o conductas lícitas y hechos o conductas ilícitas. ¿Qué es la teoría integral del acto jurídico? Por razón de la gente se clasifican los hechos jurídicos en naturales, involuntarios y humanos voluntarios. Entendemos por hecho jurídico de la naturaleza cualquier acontecimiento generado por la sola acción de las fuerzas naturales que provocan consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el nacimiento o muerte de las personas resultan hechos naturales, pero en la mayoría de las legislaciones a lo primero le dan el efecto de tener capacidad de derecho para adquirir y a lo segundo que van a transmitir el patrimonio a sus herederos. En el estudio del hecho jurídico, pues vimos el concepto, el acto jurídico, los efectos, los elementos de existencia, la clasificación, las modalidades, y en ese sentido elaboramos este cuadro sinóptico donde se refleja la caracterización del estudio del hecho jurídico. Conclusiones del hecho jurídico. La importancia del acto jurídico en la vida de las personas radica en que éstas realizan diversos actos sin importar la conciencia al respecto de que los mismos están siendo sancionados por la norma jurídica. Los actos y hechos jurídicos, una vez que se realizan, producen efectos de derecho, pues bien, tales efectos en unos y en otros no son más que la creación, modificación, transmisión y extinción de obligaciones y derechos. El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Los actos jurídicos son aquellos que se mantienen, que mediante un escrito que firman de común acuerdo distintas partes, especifican una serie de derechos y obligaciones para esas partes, para que esas partes sean personas físicas o jurídicas. Los conceptos centrales que se manejaron por el sistema que pertenecen, por su fuente, por su ámbito espacial, por su validez, por su ámbito temporal, por su ámbito material de validez, por su ámbito personal de validez, por su jerarquía, por sus principios, por su cualidad. Estos son, pues, los criterios de clasificación de las normas jurídicas por el sistema al que pertenecen. De acuerdo con el sistema que pertenecen, las normas pueden ser nacionales, extranjeras y de derecho conforme a la autoridad. Estas normas nacionales son todas las normas declaradas obligadas en el país por la autoridad política, normas extranjeras, normas de derecho uniforme. Desde el punto de vista de su fuente, las normas jurídicas se clasifican en normas de derecho escrito y normas de derecho consuetudinario. Por su ámbito espacial de validez federales, locales y municipales. En nuestro sistema político existen leyes federales, leyes estatales o locales y ordenamientos municipales. Por su ámbito temporal de validez comprende como afirmaciones son anterioridad del tiempo que una norma es vigente. Las normas jurídicas, desde el punto de vista del ámbito temporal y de validez, pueden clasificarse en normas de vigencia determinada y normas de vigencia indeterminada. Así pues, existen por otra parte normas cuya validez temporal no ha sido previamente establecida. Por su ámbito material de validez, las normas jurídicas desde el punto de vista se clasifican en normas de derecho público y normas de derecho privado. Por normas de derecho público entendemos la rama del derecho a la que se sujetan las relaciones jurídicas en las que interviene el Estado en su papel de soberano. Por derecho privado, el conjunto de disposiciones aplicables a los particulares en sus relaciones con otras particularidades. De acuerdo con el ámbito personal de validez, las normas jurídicas se clasifican en normas genéricas y normas individualizadas. Por su jerarquía, tenemos normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias y normas individualizadas. Por sus sanciones, se clasifican en legales, leyes plus quam, legales minimum y legales imperfectas. Por su cualidad,
Desde el punto de vista de cualidad, las normas pueden ser permisivas o prohibitivas por sus relaciones de complementación, las normas primarias y normas secundarias. Por sus relaciones con la voluntad de los particulares, las normas de acuerdo con su relación con la voluntad de los particulares se clasifican en normas taxativas y normas dispositivas. Las taxativas son aquellas que obligan o mandan independientemente de la voluntad de las partes, y las dispositivas son aquellas que se aplican solamente en ausencia de la voluntad de los particulares. Con esto damos por terminado esta presentación, esperando que reúna las expectativas aquí expuestas.